En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. La revelación de la investigación del Klein Center de la Universidad de Illinois sobre la participación de Estados Unidos en intentos de golpe de Estado cobró importancia en los últimos días luego de las declaraciones del exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en las que confesó que había participado en la planificación de golpes de Estado en países extranjeros. El estudio de Klein Center fue retomado en una columna de opinión del diario The Washington Post, en la que analiza el periodo en el que Bolton ejerció el cargo de asesor en seguridad nacional y cruzó esa línea temporal con los golpes de Estado en los que Washington tuvo participación. La primera conclusión a la que llegó el analista Philip Bomb es que de los 350 golpes que intentó Estados Unidos, 190 ocurrieron mientras Bolton ocupaba algún tipo de cargo en el gobierno de los Estados Unidos. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Rubén Luengas en esto que es En Contexto, aquí en la octava. Y ya vieron a este señor de El Bigote, el señor John Bolton, uno de los halconazos de la administración del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, y que ocupó un cargo importante en la administración de Donald Trump, y quien recientemente a la cadena CNN, tal como ya lo apuntamos, abiertamente, sin despeinarse, sin que se le mueva el bigote, dice abiertamente que cuando se trata de cuidar los intereses de Estados Unidos, hay que hacer golpes de Estado, hay que realizar cambios de régimen, así, sin ningún tipo de problema. Bueno, fíjese que Estados Unidos a lo largo de la historia, como negaron, por ejemplo, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile en contra de Salvador Allende, hasta que salieron documentos desclasificados que no dejaron ningún tipo de duda sobre la participación de Henry Kissinger, de la CIA, etcétera, en el derrocamiento del presidente Allende. Así como en ese caso, muchos otros que han sido negados, pero que con la desclasificación de documentos se ha dado a conocer la verdad. Vamos con mi compañero Jesús Velázquez. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, ya sabes, en otros lugares, requiere mucho trabajo, y eso no es lo que hizo Trump. Inestabilidad política y económica, terror, conspiraciones, paramilitares, trasiego de armas son parte de los elementos que Estados Unidos ha utilizado para plasmar su hegemonía, así lo evidencia la historia y lo reconocen los propios exfuncionarios de la Unión Americana. Pero ¿cuántos elementos de golpe de Estado han financiado? ¿Cuántos han logrado y por qué objetivo? Analistas afirman que la nación americana ha intentado por lo menos 350 golpes de Estado alrededor del mundo. En América Latina y el Caribe han sido víctimas de la estrategia geopolítica de Estados Unidos al menos 12 países entre los años 1948 y 2009. Tan solo en Europa, Asia y África suman más de 60 intervenciones del gobierno estadounidense. En 1945 Estados Unidos intervino en la Guerra Civil de China al lado de Shanghái en contra de los comunistas, a pesar de que estos habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial. En Filipinas, los militares estadounidenses pelearon con las fuerzas de izquierda, denominados Hawks, mientras aún se encontraban en el periodo de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reprimió a las fuerzas populares progresistas en Corea del Sur, se favorece a los conservadores e inician gobiernos corruptos y represores. En Italia, la Unión Americana interfirió en 1947 en las elecciones para evitar que el Partido Comunista ganara las elecciones bajo el lema Salvar la democracia e inicia la presencia de la CIA. En 1950, Alemania del Este inicia una campaña contra Alemania Oriental, uno de los factores para la construcción del Muro de Berlín.
Con 1 millón de muertos y tras 23 años de intervención en Vietnam, especialistas afirman que las fuerzas estadounidenses lograron su objetivo al destruir el corazón de la ciudad y dañar la tierra que prometía ser el nuevo motor de Asia. En 1953, una operación conjunta con Inglaterra derrotaron al primer ministro de Irán, Mossadegh, quien intentó nacionalizar una campaña petrolera británica. Su caída significó la restauración de El Shah con poder absoluto que gobernó bajo la represión y tortura. Paralelamente, en Guatemala, la CIA da un golpe de Estado para derrotar al gobierno progresista, así da un paso a los denominados escuadrones de la muerte, tortura y desapariciones. Tras años de hostilidad y las polémicas cartas bomba en 1970, Estados Unidos derrota al gobierno en turno de Camboya. Lo mismo ocurrió en Indonesia, Medio Oriente, el Congo, Brasil, República Dominicana, Granada, Afganistán, Cuba, Chile, Libia, Haití y Yugoslavia. Para la octava, Jesús Velázquez. Bien, estimados amigos, pues a raíz de estas declaraciones del señor John Bolton, se presentó este estudio que le presentamos en el inicio del programa, hablando acerca de intentos de golpe de Estado y por otro lado de la consumación de golpes de Estado. Hay que tener en cuenta, bueno, antes del periodo que señala el estudio, aquel famoso de 1953 en contra de Mohamed, el presidente democráticamente electo de Irán, a quien se le ocurrió la nacionalización del petróleo. Entonces fue el primer operativo de la CIA para quitar a un presidente legítimo en contubernio con la Gran Bretaña, el presidente Mohamed. Entonces luego al año siguiente, en 1954, Jacobo Arbenz en Guatemala. En fin, una larga historia de golpes de Estado por parte de la Unión Americana. Esta noche voy a tener la presencia de la doctora Guadalupe Correa, profesora de George Mason University. Guadalupe, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a En Contexto. También está con nosotros el doctor Francisco Domínguez, jefe del Grupo de Investigación sobre América Latina, Middlesex University en Londres, en el Reino Unido. Y también me acompaña esta noche Kurt William Hackbart, periodista, escritor y dramaturgo. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contexto. Y si me permiten, ¿qué les parece si iniciamos con la dama, con la doctora Guadalupe Correa? Guadalupe, ¿qué opinión te merecen estas revelaciones del estudio? Que a fin de cuentas quienes estamos pendientes ya lo sabíamos, pero la cara así cínica del señor Bolton de lo que dijo en CNN. Sí, bueno, este estudio del Klein Center de la Universidad de Oregon nos confirma con documentos, nos confirma de una forma académica lo que muchos ya sabíamos, lo que había sido reportado por varios medios de comunicación, por varios periodistas aguerridos que realmente, y por la opinión pública, por las personas que vivieron este tipo de situaciones complicadas derivado de estos intentos de golpes de Estado, porque generaron mucha inestabilidad en diferentes países del mundo. Creo que es interesante cómo se ha mediatizado, cómo se utilizó también en el Washington Post, un periódico que siempre ha cubierto de acuerdo a sus intereses. Muchas veces cuando se centra este tipo de cuestiones en una sola persona, en este momento como John Bolton, me parece más bien que es una cuestión más bien política, que ya lo sabíamos que el cinismo de John Bolton, un exfuncionario conservador, pues también este cinismo se ha presentado en caras de personajes que representan al otro partido político también, a otras posturas ideológicas en los Estados Unidos, pero finalmente nos dicen lo mismo. Solamente nos confirman de una forma cínica lo que ya todos sabemos, que es que Estados Unidos ha participado, ha intentado y ha logrado algunos golpes de Estado de los cientos que ha intentado, ¿no? Para seguir ejerciendo un control geoestratégico, para seguir teniendo un papel de liderazgo a nivel global.
Este estudio destaca, entre varios otros, pues el golpe de Estado que se le dio al sacerdote salesiano en Haití, Jean-Bertrand Aristide, en la época del presidente Clinton. Doctor Francisco Domínguez, jefe del Grupo de Investigación sobre América Latina de Middlesex University, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su opinión acerca de esta información que para nadie resulta ser una novedad, para nadie que esté bien informado? Sí, muchas gracias por la invitación. Quiero plantear 2 puntos en esta parte de la conversación. El primero es que el objetivo de John Bolton al decir que él participó en muchos golpes era tratar de indicar de que era difícil realizarlo. Y la función política que en el terreno doméstico de Estados Unidos tiene es para tratar de mostrar, que es lo que trató de hacer, de que Trump no había tratado de hacer un golpe de Estado, porque es algo que es muy difícil. Esa es la primera cuestión, que hay que entenderlo en términos de la dinámica, la discusión política que hay internamente. Parte de esto es que John Bolton es una especie de... En inglés también tenemos una palabra, ¿no?, que es zeal, un zealot. Creo que la mejor traducción es fanático. Él se caracteriza por tratar de figurar de manera destacada, haciendo declaraciones muy rimbombantes y muy radicales. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, que es más importante, que es el estudio de la universidad mencionada, es que realmente esta práctica de Estados Unidos de andar por el mundo derrocando gobiernos, desestabilizando y cambiando regímenes, como se llama el regime change en inglés, es algo que es sistémico. Es decir, John Bolton representa un tipo de cuadro entrenado específicamente para realizar este tipo de actividades. Yo me he preguntado todo el tiempo, ¿cuántos de los que hay en este momento en el Departamento de Estado? ¿Cuántos de los que hay en la CIA, en USAID, en el National Endowment for Democracy? Es decir, toda la camada de gente, de cuadros operativos que funcionan y determinan cuál es la acción cubierta o encubierta que realiza el Estado norteamericano en diferentes partes del mundo para llevar a cabo sus objetivos hegemónicos, ¿no? Y esto realmente es sistémico. Es decir, yo creo que se puede llevar incluso más atrás de 1953 con el derrocamiento del presidente Mossadegh de Irán. Uno mira la historia de todas las intervenciones que han habido desde que Estados Unidos se convirtió en una especie de poder internacional, mundial, ciertamente con peso, es que empezó a intervenir de esa manera. Así que esto es muy importante que sea reproducido, publicitado, porque es importante que el imperio, si me permiten el término, se quede sin ropa. Pues es un término perfectamente válido y no solamente válido, sino totalmente verdadero. Lo que pasa hasta que luego nos da miedo hablar con la verdad en lo que usted dice de que desde antes, pues aquí mismo el asesinato de Francisco I. Madero se fraguó desde la Embajada de los Estados Unidos en México. Eso está perfectamente bien documentado. Doctor, muchas gracias. Kurt, William Akbar, me da mucho gusto saludarte, que estés nuevamente con nosotros. Oye, Kurt, a ver, pero por un lado, mucha gente en el mundo tiene todavía la idea de Estados Unidos sinónimo de democracia, sinónimo de vigilante, de policía del mundo, de que se respete los derechos humanos. Y por otro lado tenemos esta cuestión pues esquizofrénica del reconocimiento de golpes de Estado, quitar a todo aquel que no sirva a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo la ves? Es un gusto estar nuevamente en el programa, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Realmente sacaste la palabra justamente de mi boca, esto de esquizofrénica, ¿no? Habiendo crecido en Estados Unidos, los estadounidenses son bombardeados mediáticamente con esta idea de que Estados Unidos es el actor bueno en el mundo, ¿no? Entonces, realmente el debate en los medios de Estados Unidos es ¿hasta qué punto deberemos ser el policía bueno del mundo? Porque todo el espectro ahí está de acuerdo con esta idea, ¿no? Ahí somos el policía y no podemos ser el policía del mundo. Es decir, ¿podemos ser el policía del mundo?
Y esta está tan divorciada de la realidad que crea una esquizofrenia, ¿no? Crea una esquizofrenia nacional, ¿no? Los estadounidenses tienen un control de información mediática que pues sería envidiado por cualquier estado totalitario, ¿no? O cualquier novela distópica en cuanto a sus acciones en el mundo, ¿no? Y Bolton es nada más la cara más grotesca de un sistema en el que pues todos los grandes actores están de acuerdo. Y esto vimos en la entrevista que realizó con Jake Tapper de CNN, ¿no? Que Bolton dice, oh, yo he participado intentado en golpes de Estado, ¿no? Y Tapper básicamente como igual, como ¿no? Un poco más tarde en la entrevista, Tapper dice, bueno, pero quiero retomar esto de los golpes de Estado, ¿no? Pero muy light, ¿no? Sin ninguna crítica realmente, ¿no? Básicamente aceptando que esto pasa y básicamente que esto debería pasar, ¿no? Y Bolton en la entrevista menciona Venezuela, ¿no? La tentativa de golpe en 2019, que no fue la primera, ¿no? Antes había la tentativa de golpe de 2002, ¿no? Y una larga lista de etcétera. Pero lo increíble de esta entrevista es que Tapper está como, oh, bueno, yo creo que hay más cosas que no me estás diciendo, ¿no? Pero ahí es entre cuates. Todo esto de los golpes de Estado, de las tentativas de golpe, de esta idea de cambio de régimen, que es una manera muy blanda de hablar del daño que ocasiona a Estados Unidos, es aceptado, ¿no? Es aceptado ahí como algo legítimo, como una arma legítima de la política exterior estadounidense, ¿no? El único que escandalizó fue el hecho de que Bolton dijo la parte silenciosa un poco más en voz alta. Sí, ciertamente yo coincido contigo acerca de que parecía una entrevista más que periodística, una entrevista de ciertas confesiones, pero con el apapacho de la cadena CNN. Hay que recordar, no sé si estén de acuerdo conmigo, de que en ese tipo de golpes de Estado, pues normalmente los medios de comunicación estadounidenses asisten, son parte fundamental de los golpes de Estado. Yo trabajaba en los Estados Unidos cuando del 2002 en contra de Hugo Chávez y bueno, pues la terrible manipulación que pretendían hacer en mi programa acerca de las imágenes y de la realidad de aquella situación. Recordarás a aquellos que estaban en el puente en Caracas. En realidad fue una manipulación brutal. Decían, le están tirando a la gente. No es cierto, estaban respondiendo. Y ahí en ese canal en el que yo estaba, querían que yo manipulara, me negué absolutamente. Mi querida Guadalupe Correa, entonces, todo esto para la situación de hoy, con este Estados Unidos actual, que está ejerciendo una guerra indirecta o semi-indirecta en contra de Rusia a través de Ucrania, que tuvo su Project for the New American Century, su proyecto para el nuevo siglo americano, y ante el cual la Unión Europea a través de la OTAN está al servicio de lo que se diga en Estados Unidos. ¿Qué nos deja de reflexión más allá de los golpes de Estado, más allá de los cambios de régimen, teniendo en cuenta, por ejemplo, también la vecindad con México, las tensiones que hay en el tema energético, el presidente de México que nos ha querido integrar con toda América, incluido Estados Unidos y Canadá? ¿Qué nos deja esta radiografía de un país golpista? Bueno, nos deja entender que es un país golpista, que es un país que utiliza este término, este concepto de democracia para precisamente hacer lo contrario. Pero es interesante cómo va en el transcurso del tiempo, cambian la manera de hacer este tipo de cuestiones. Y con las guerras proxy, los proxy wars que se llaman, estas guerras que no son directamente, que se juegan a través de otros actores, en este caso de Ucrania, y obviamente la OTAN, y ellos estableciendo la agenda desde atrás
obviamente es una nueva forma de hacer estos golpes de Estado de una manera indirecta. Y esto es muy importante porque Estados Unidos está aprovechando todo este tipo de aparentes políticas fallidas para ellos mismos, pero obviamente beneficiosas para el complejo militar industrial, que son aquellos productores de armas que ganan con las guerras y que se mantienen pues tras bambalinas cuando la sociedad estadounidense está sufriendo por los niveles de inflación, por la destrucción de las cadenas de suministro, al igual que muchos otros países, que las sociedades, más no las grandes empresas del complejo militar industrial, que incluye no solamente a Estados Unidos, sino también a los países de la OTAN. Entonces vamos a ver que muchas de estas políticas no solamente son en contra de los enemigos, sino también de la sociedad de estos mismos países, porque vamos revolucionando la forma de hacer negocio, vamos revolucionando la forma de acercarnos, de hacer golpes de Estado, y también nos deja claro que estamos hablando de una cuestión económica, de intereses económicos al fin y al cabo, sí de intereses políticos, pero detrás de estos golpes de Estado a líderes que no son afines a la élite económica, pues en realidad tienen un contexto económico. En el caso de México, que es muy importante, cómo Estados Unidos juega de una forma muy fina sus cartas a través de la Embajada de Estados Unidos en México, que primero golpe duro, mano dura y después mano blanda. Los mismos medios de comunicación tratan de arreglar todo para que Estados Unidos presione a México de una forma más sutil. Entonces se aprendió de que no necesariamente vas a entrar con una mano dura, vas a entrar con armas, sino vas a entrar a partir de otros actores, a partir de otros países y a partir de otros mecanismos que involucran a los medios de comunicación. Doctora Guadalupe Correa, te pregunto, ¿consideras que, por ejemplo, la victoria militar de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, nos enseña que no necesariamente esas victorias de supremacía militar se traducen en victorias políticas? Es que eso es muy importante. Victoria, ¿a qué le llamas victoria, no? Victoria porque realmente en el entendimiento, la opinión pública habla de un fracaso en Afganistán, de un fracaso en Irak. Sí. Pero al final, como bien lo dijo Julian Assange y explica en este video que viene fluyendo en redes, ¿no? No estamos hablando de los estados, estamos hablando de los actores que van detrás, de los banqueros, de los productores de armas. La guerra es un gran negocio para todos estos actores. En realidad, este tipo de imaginario de quién gana o quién pierde en una guerra ya no se puede considerar como en siglos atrás, que un ejército y entonces el Estado o el ejército o el Estado, depende la época que estemos estudiando o analizando, son los que ganan, ¿no? Quien realmente somete a un pueblo. No necesariamente es así. Ahora son guerras que nunca pueden ser ganadas porque se van reciclando, se van continuando y entonces eso realmente beneficia de nuevo al complejo militar industrial que pone y quita consejeros de seguridad nacional, presidentes, vicepresidentes y todos los gobiernos en el mundo. Esto hay que entenderlo, hay que tenerlo muy claro quién está detrás de todas estas decisiones y quién gana finalmente es el gran capital. Bien, antes de continuar e ir con el doctor Francisco Domínguez, yo a la audiencia le quiero aclarar que este es un tema delicado porque no se suele hacer la diferenciación entre pueblo estadounidense y sus gobiernos. Y luego pues meten en un paquete, por ejemplo, alguien podría decir, este programa es estadounidense. No, profundo respeto al pueblo estadounidense, que yo creo que es de las primeras víctimas de esto, como dijo Martin Luther King, aquel estado que gasta más en armamento que en programas sociales se acerca a su muerte espiritual. Doctor Francisco Domínguez, yo alguna vez entrevisté en la ciudad de San Francisco, California, a John Perkins, el autor del libro Confessions of an Economic Hitman, Confesiones de un gángster económico. Volviendo al tema de los golpes de Estado que no siempre son reconocidos. Él me dijo, Omar Torrijos
de Panamá, que presuntamente murió en un avión, dice, no es cierto, lo matamos en el avión. Jaime Roldós, presidente del Ecuador, que presuntamente murió en un avión, dice, no es cierto, lo matamos. Y él me explicó la lógica del libro, en el cual primero entran los gángster económicos. Si no logran convencer, entonces entran los chacales. Y en este caso los chacales cumplieron su función con Omar Torrijos y con Jaime Roldós, y ahí sí hasta la fecha no hay reconocimiento alguno. Golpes de Estado de alguna manera, pero inconfesables. No sé si mis comentarios le generan alguna reflexión que nos quiera compartir o lo que usted quiera decir sobre el tema. Bueno, yo soy chileno. Soy ex refugiado de la dictadura de Pinochet. Soy chileno, nadie es perfecto, eso está claro. Y el tipo de guerra económica que se desencadenó, que Estados Unidos desencadenó contra Chile, tenía la función de causar la máxima cantidad de dolor, penuria, empobrecimiento y sufrimiento a la población, con el objetivo de aislar al gobierno políticamente, debilitarlo al máximo y, si fuese posible, si hubiese sido posible, destruir la economía. Lo extraordinario en el caso chileno, nosotros sufrimos muchísimo. No tengo tiempo para dar todos los detalles, pero sufrimos mucho. Prácticamente no había nada que se podía comprar, absolutamente nada. Todo había desaparecido, tanto por la acción del bloqueo de Estados Unidos, así como el acaparamiento del sector capitalista de la economía, especialmente el sector de venta al detalle. Y en ese contexto ha ocurrido algo extraordinario, que Estados Unidos no se lo esperaba. Salvador Allende es elegido en 1970 con un 36%, que la Constitución permitía que el que tenía la pluralidad mayor, es decir, la mayor minoría, podía ser elegido. Allende fue elegido en 1970. Entre 1970, el 4 de septiembre, y el 10 de noviembre de 1970, cuando Allende es investido, hay 3 intentos de golpe de Estado. Uno de ellos lleva al asesinato del comandante en jefe de la Fuerza Armada, René Schneider, que es asesinado por una banda de fascistas armados a través de una valija diplomática que llegó por vía de la Embajada de Estados Unidos. La economía chilena estaba literalmente destruida para 1973 como consecuencia de la agresión norteamericana, y hay en 1973, en marzo, elecciones parlamentarias. Y la coalición del gobierno de Salvador Allende, que había obtenido solamente 36% en 1970, en marzo de 1973, considerando todas las condiciones adversas, aumentó su votación a un 43%. Eso decidió el golpe. De tal manera que de marzo a septiembre fue una cuestión de cuenta regresiva, nos tiraron todo lo imaginable encima, se ponían bombas, se agredieron a gente, se asesinaron a personas, etcétera, etcétera. La idea era crear el máximo de caos, y finalmente Estados Unidos orquestó el ataque al Palacio Presidencial. Esa es la primera cuestión. Sin embargo, y si me permiten extenderme un poco en esto, desde 2009 para acá Estados Unidos ha utilizado el golpe constitucional. Principalmente es un tipo de golpe, entre comillas, más refinado, pero no tan refinado. Estados Unidos lo que hizo apoyando a sus fuerzas cómplices en los diferentes países de América Latina, lo que hizo fue desestabilizar, capitalizar por las dificultades económicas que tuvieron varias de las economías del continente debido a la crisis mundial que ocurrió en 2008. Y desde entonces hasta prácticamente 2019, Estados Unidos logró varias victorias políticas, que fue el derrocamiento de varios gobiernos, empezando por el gobierno de Honduras en 2009, con Manuel Zelaya. Luego fue seguido, como sabemos, por el presidente Fernando Lugo en Paraguay en 2012. Y finalmente, la historia es más larga, pero para concentrarme en lo más importante, finalmente lograron destituir a Dilma Rousseff
y encarcelar a el expresidente Lula para impedir que fuera candidato a las elecciones, lo que permitió el triunfo de Bolsonaro. Lo importante de este fenómeno es el siguiente. A diferencia del golpe de Chile, el golpe de Chile tuvo una consecuencia histórica estructural. Sin embargo, los golpes, es decir, nosotros tuvimos que pasar 40 años y todavía no nos recuperamos completamente, no recuperamos la democracia completamente, todavía estamos combatiendo en Chile para poder recuperar la democracia que alcanzamos en 1970-73. Sin embargo, los golpes que ha logrado Estados Unidos desde 2009 hasta ahora duran muy poco tiempo. En el caso de Honduras duró 12 años, pero en el caso de Bolivia duró solamente 1 año. En el caso de Brasil, la derrota de Bolsonaro es casi garantizada, es decir, eso ha durado apenas 3 años, y el nivel de violencia que la derecha política de América Latina es capaz de infligir, que no deja de ser poca, no se compara con la destrucción histórica del movimiento político, del movimiento social y el movimiento obrero que ocurrió en Chile. De tal manera que nosotros tenemos buenas condiciones para recuperarnos. De hecho, todas las elecciones del último periodo, con alguna excepción, incluyendo a Ecuador, donde se perdió, pero se perdió con buen porcentaje, indica que realmente las posibilidades de recuperación son importantes. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Es porque Estados Unidos ha perdido la potencia económica que antiguamente tenía. Estados Unidos enfrenta una situación terrible, de una decadencia muy severa. Voy a dar algunas cifras muy pocas para no cansar. Estados Unidos tiene una deuda de 30 trillones de dólares y su Producto Interno Bruto es solamente 23 trillones. Es decir, la diferencia entre la economía total y la deuda que tiene es 7 trillones. 7 trillones es el equivalente al Producto Interno Bruto conjunto de todas las economías de América Latina, incluyendo Brasil, México y Argentina. Es decir, el problema que Estados Unidos tiene es grave. Estados Unidos está perdiendo la batalla competitiva en la alta tecnología, está perdiendo la batalla en la infraestructura, está perdiendo la batalla en todos los terrenos, y realmente lo que está ocurriendo es que el oriente está alzándose, particularmente por China, se está alzando como una alternativa absolutamente interesante. Entonces, si uno mira las guerras que Estados Unidos desencadenó en países como Afganistán, Irak, Siria, Libia, etc. Es cierto que las compañías que venden armas se beneficiaron de Estados Unidos, pero el Estado, la economía de Estados Unidos no se ha beneficiado de ninguna manera, todo lo contrario, se ha endeudado de manera dramática. Esas guerras que Estados Unidos desencadenó en el Medio Oriente, según los expertos, le ha costado al Estado, es decir, al contribuyente, el equivalente a entre 7 u 8 trillones de dólares que no son recuperables. En otras palabras, es posible destruir o derrocar a un gobierno en un país como Irak y apoderarse del petróleo. Las compañías se benefician, pero el Estado no se beneficia. El Estado norteamericano padece de síntomas de decadencia graves. Su infraestructura está desmoronándose. No tiene capacidad para recomponer su economía y, sin embargo, sigue expandiendo todo su poder bélico. Y para terminar, si me permite, este asunto de Ucrania. Estados Unidos no podía permitir el efecto combinado de el gas ruso barato, muy barato, que iba a crear una alianza de hecho con Europa, que la estaba alejando de la influencia de Estados Unidos, que lentamente, pero lo estaba haciendo, junto con el proyecto de la ruta de la seda que China tiene. Esas dos cosas fueron totalmente insoportables para Estados Unidos. Por lo tanto, la táctica que aplicó Biden fue la siguiente: tratar de debilitar a Rusia para aislarla y cambiar el gobierno ahí, de tal manera de poder atacar a China, que es el objetivo central. Esto no lo puede lograr Estados Unidos, ni la primera ni la segunda, como está demostrado. No quiero decir más sobre las consecuencias en Europa, porque eso puede ser parte de la conversación más adelante. Disculpen lo extenso.
No, podemos ir más adelante, las consecuencias en Europa, que francamente parece un suicidio. Oiga, sobre esto que decía usted de Chile, recordará usted mejor que yo aquellas palabras de Kissinger, ¿no? Hay que hacer gritar la economía de Chile, en lo que usted decía. Y luego lo de Mel Zelaya, pues nada más y nada menos que con el demócrata Barack Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton. Luego viene el señor Trump y no apoya un golpe de Estado, pero apoya una elección anticonstitucional de Orlando Hernández, que a fin de cuentas fue fraudulenta y en contra de la Constitución de Honduras. Voy contigo, Sí, Kurt, William. No, por supuesto. Me permite Adelante. solamente una frase respecto de Kissinger. No es la peor frase que hizo respecto de Chile. Es muy mala. Él dijo lo siguiente, lo criticaron porque empezaron a atacar a Chile con Nixon. Y él dijo, no podemos, literalmente dijo, no podemos cruzarnos de brazos y ver a un país convertirse en un país comunista por la irresponsabilidad electoral de su propio pueblo. Exactamente, sí. Esa es otra de las frases, pues, célebres, entre comillas, de Kissinger, que sí, no podemos un pueblo irresponsable poner a un irresponsable en el poder y va a un comunismo. Ciertamente, Kurt, William, Hagbart, de todos los que estamos aquí, tú eres estadounidense y qué bueno que existan estadounidenses críticos y conscientes como tú, porque se trata de la verdad, no se trata de nacionalismos. Antes de ir a la pausa, es todo tuyo el micrófono. Bueno, quiero agregar algunos puntos a los que mencionaron el doctor Domínguez, ¿no? En cuanto al declive de Estados Unidos, ¿no? Hay que decir que Estados Unidos ha tenido un terrible siglo XXI, ¿no? Es decir, en todos los aspectos. Y mucho de eso es precisamente culpa de gente como John Bolton, ¿no? Visto desde esta manera, Bolton ha sido un gran regalo a los adversarios de Estados Unidos. Fue Bolton que abogó por la guerra contra Irak, que pues donde Estados Unidos ha perdido tanto ahí, ¿no? Fue Bolton, ¿no? Que estaba abogando por la invasión a Libia, ¿no? De hecho, el gobierno de Bush Jr. había negociado con Gaddafi un acuerdo para eliminar armas. Bolton trabajó para echar abajo este acuerdo y estaba totalmente a favor de la invasión a Libia, ¿no? Él estuvo atrás de las tentativas de golpe en Venezuela, que ha causado tanto al poco prestigio que queda en Estados Unidos con respecto a eso. Bolton está atrás de tentativas de aumentar la presencia militar de Estados Unidos en el Pacífico. Está a favor de la independencia de Taiwán. Es decir, la gente como Bolton quiere que Estados Unidos esté en dos guerras al mismo tiempo, básicamente. En Europa, y tal vez podemos comentar esto más adelante con lo de Ucrania, pero también en el Pacífico está enfrentando a China al mismo tiempo, es decir, un suicidio. Además de que Bolton, ¿no? y sus alcahuetes ahí están a favor de bombardear a Corea del Norte, un país que tiene armas nucleares. Es decir, Bolton, no hay una guerra en el mundo, no hay un conflicto en el mundo donde gente como John Bolton no haya metido su pie con tal de aumentar el conflicto, con el resultado de que el declive de Estados Unidos en estos últimos 20 años ha sido estrepitoso, ¿no? En todos los aspectos que mencionó el doctor. Y nada más para redondear este punto acerca del sistema esquizofrénico o psicópata de Estados Unidos, lo más horrible, viéndolo desde el punto de vista de un estadounidense de nacimiento, es la vida cómoda que maneja Bolton en Estados Unidos. Es decir, el sistema estadounidense pues le encanta a gente como Bolton, ¿no? Él está en 3 institutos, the American Enterprise Institute, Rubén, ya mencionaste el Project for a New American Century, fue el director del Gatestone Institute, que es un instituto abiertamente anti-musulmán ahí, ganando un buen dinero. Es comentarista en la cadena Fox en Estados Unidos, donde gana un buen dinero. Gana mucho dinero de dar conferencias, ¿no? Y además de eso, tiene un comité de acción política
donde canaliza dinero a candidatos republicanos al Congreso, ¿no? Entonces, aumentando su influencia así. Entonces, Bolton se la vive muy bien en Estados Unidos, proponiendo la guerra sin fin en todo el mundo, ¿no? Es decir, el sistema premia a gente como Bolton. Eso es lo más obsceno del asunto para mí. Efectivamente, bueno, pues si me permiten, estamos analizando aquí, pues más allá de los golpes de Estado, algunos que fueron intentos, otros consumados, más allá porque hay un contexto de fondo en este planeta Tierra en el cual vivimos. Si me permiten, hacemos una pausa, regreso con los invitados a esto que es En Contexto, aquí en La Octava. Regresamos En Contexto. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Presentamos El Conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. ¿Y el tema de los bombos? Pues expropiamos el terreno. Encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El Lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Continuamos En Contexto. Estamos de regreso, amigos, en esto que es En Contexto, aquí en este espacio de La Octava, a través de nuestro canal de YouTube. Y antes de regresar con nuestros brillantes invitados, voy a colocar aquí en pantalla la portada de un libro en su versión en español, que yo recomiendo mucho porque ya lo decía el doctor Francisco Domínguez, esto va mucho más atrás y alguien que de manera, en mi opinión, muy valiente lo plasmó es Howard Zinn, quien muriera en 2010 en la ciudad de Santa Mónica. Yo vivía por allá y recuerdo con mucha tristeza el momento en que muere Howard Zinn. El libro se llama La otra historia de los Estados Unidos, A People's History of the United States. Y creo que alcanzó hasta la etapa de Clinton con el tema de Yugoslavia, que no es menor, y la participación de la OTAN en Yugoslavia y el general Clark. Bueno, pues no se lo pierdan porque el capítulo de Vietnam, todo el libro, pero el capítulo de Vietnam debiera ser de lectura obligatoria en las escuelas de los Estados Unidos. Les recomiendo mucho, lo pueden conseguir aquí, lo ven yo creo que en Gandhi, en el sótano, en ese tipo de librerías. Guadalupe Correa, entonces regreso contigo. Tú vives allá en los Estados Unidos, das clases allá en los Estados Unidos, conoces al pueblo norteamericano. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que el pueblo norteamericano resulta ser de las primeras víctimas de esto o es un pueblo imperial? No, definitivamente, inclusive, más bien, de forma central, hoy por hoy, en este análisis de que Estados Unidos no es lo que era antes, de este declive de la economía estadounidense, del poderío estadounidense, quienes están sufriendo realmente los estragos de esta élite que
que lleva a las guerras y a las guerras proxy y bueno, a todo este panorama que estamos describiendo, pues es el pueblo estadounidense. Tengo muy buenos amigos estadounidenses, tengo muy buena experiencia en el país donde vivo porque también tengo que ser honesta, clara. Es un país muy interesante de oportunidades también. Es complejo a veces hablar sobre los Estados Unidos, definitivamente. Lo que sí es importante entender es que tenemos, como bien dices, que distinguir entre la sociedad estadounidense y las élites políticas y económicas estadounidenses, que son realmente las que nos llevan a las guerras, las que nos llevan a las crisis monetarias, financieras, y quien realmente paga los platos rotos es la sociedad. Vemos que hoy por hoy la sociedad estadounidense está muy enferma. El número de muertos por sobredosis de droga, el consumo de drogas, las ciudades, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, algunas ciudades, partes importantes de las ciudades donde aparentemente hay una prohibición que se utiliza como herramienta de control geoestratégico, cuando en realidad hay un consumo ilimitado de drogas en algunas partes de los Estados Unidos. Hablamos ya tú y yo de Skid Row, en la ciudad de Filadelfia, la Tercera Avenida, en la ciudad de Washington, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, en Washington. Y entonces tenemos que ver que ahorita, hoy por hoy, con esta nueva estrategia, con estas sanciones a Ucrania y a los que se pliegan a al bloque ruso de alguna forma, entonces, perdón, a Rusia, las sanciones hacia Rusia por la guerra en Ucrania, que ellos repiten la invasión a Ucrania, está realmente afectando a su propia economía, a sus propios ciudadanos. Este panorama de guerra, de crisis, de hambre, también está atacando a sus propios ciudadanos, que se encuentran muy enojados. El pueblo estadounidense está muy dividido, pero esa división divide et impera, divide y vencerás, también sigue beneficiando a estas élites políticas, élites económicas, que ya no solamente operan en Estados Unidos, sino que es una élite más global, que tiene muchas veces su centro en Estados Unidos, pero que se extiende a otras partes del mundo. Gracias, Francisco Domínguez, doctor Francisco Domínguez. Echándole un vistazo al mundo, hoy por hoy, en estos días, Panamá está que arde Panamá, donde en 1989 hubo una invasión de los Estados Unidos para sacar del poder a un hombre que estaba en la nómina de la CIA, Manuel Noriega, el cara de piña, el llamado hombre fuerte. Vemos protestas que están ya en Perú, vemos protestas en Puerto Rico, vemos lo de Sri Lanka, vemos protestas, o sea, estamos en un mundo donde el nuevo ciclo americano, este proyecto que evidentemente tras la caída de la Unión Soviética quería plantear su nueva hegemonía, pues vemos que se está cayendo a pedazos, tremenda carestía, tremenda inflación, ausencia de medicamentos. En el caso de Panamá, en este momento tiene una crisis desde la democracia la más aguda en Panamá. ¿Qué nos puede decir, vinculando el tema que estamos tratando esta noche con esta situación que estamos viendo muy preocupante en diferentes partes del mundo? Sí, primero el carácter imperial, no imperial del pueblo estadounidense, el pueblo de Estados Unidos. Perfecto. Históricamente, la intervención imperialista de Estados Unidos en el mundo benefició a amplísimas capas del pueblo norteamericano. No hay ninguna duda de eso. Por lo tanto, con la excepción de Vietnam, prácticamente todas las intervenciones que ocurrieron hasta ese momento, hasta el momento de 1971, cuando Nixon toma la decisión de devaluar el dólar en un 10%, hasta ese momento realmente no hay una quiebra interna del consenso pro-Estado, digamos. Este consenso pro-Estado se expresa en lo que se conoce en Estados Unidos como bipartisanship, es decir, todos los partidos, en el caso de Estados Unidos, 2, están siempre de acuerdo en todo lo que hay que hacer en el exterior, sea Libia, Panamá, el país que se mencione. Sin embargo, desde el siglo XXI para adelante,
Estados Unidos no está en condiciones de hacer lo mismo, principalmente, aunque eso requiere un análisis más largo, principalmente porque la oligarquía financiera de Estados Unidos, la élite norteamericana, decidieron financiarizar la economía de manera dramática. A tal punto que esto les llevó, por razones de ahorro de los costos, a prácticamente deindustrializar partes importantísimas del país. Esto ha producido una especie de explosión muy complicada para la élite que no puede satisfacer las necesidades del pueblo. En los últimos 20, 30 años, la clase obrera de Estados Unidos no ha tenido beneficios ni aumentos reales en sus salarios, todo lo contrario. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que la intervención imperial de Estados Unidos en el mundo produce todo lo contrario del bienestar del pasado, independientemente de las cuestiones ideológicas y éticas. No produce beneficios, sino que todo lo contrario. Y en términos de su competencia mundial, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos, si uno es generoso, está creciendo a una tasa promedio de más o menos 1%. Ellos insisten que es un 2%. Sin embargo, China está creciendo, pese a todas las dificultades de la crisis mundial, a una tasa promedio de 6-7%. En otras palabras, en los próximos 10 años, la economía de Estados Unidos va a ser 20% más grande que lo que hay ahora aritméticamente hablando, y la economía china va a ser 70% más grande aritméticamente hablando. En otras palabras, Estados Unidos, que está haciendo estas mediciones, lo encuentra completamente intolerable. Entonces, el sistema mundial realmente está empezando a desmoronarse. No está desmoronándose completamente, pero está empezando a desmoronarse porque hay muchas economías que están abandonando el dólar. Y esto está produciendo realmente problemas muy graves que han sido exacerbados por la guerra en Ucrania, que el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano no está en condiciones de solventar. Y el resultado de esta incapacidad imperial que Estados Unidos, esta impotencia que Estados Unidos tiene en este momento, está produciendo estallidos de todo tipo porque las élites que son pro-norteamericanas en diferentes lugares, que han aplicado las políticas neoliberales, que es la receta prácticamente fanática e ideológica que viene de Estados Unidos, están haciendo agua en todas partes. Panamá es un ejemplo, pero no es el único. Aquí, por ejemplo, en Europa, quiero terminar con este ejemplo de Gran Bretaña. Gran Bretaña, siguiendo, es el estado más sumiso a Estados Unidos en Europa, sin ninguna duda, es un apéndice militar de toda la aventura de Estados Unidos en el mundo, históricamente todo el tiempo. Las consecuencias combinadas de la salida de la Unión Europea, al mismo tiempo que su participación directa en la guerra de Ucrania, con una política errada para resolver la cuestión de la pandemia, han significado una crisis política que estamos viviendo precisamente en este momento, cuando un primer ministro, que es una especie de payaso, pero que era relativamente popular, el propio partido lo acaba de echar. Tenemos esa crisis aquí en Gran Bretaña. Macron perdió su mayoría en el Parlamento francés. Estamos viendo que España y Portugal se están rebelando a las directrices que vienen de la Unión Europea. Es decir, esta crisis que se expresa, que usted mencionaba en América Latina, se está expresando de manera dramática también aquí. Más adelante, si queda tiempo, sería hablar cuál es el efecto boomerang que está teniendo la guerra de Ucrania en Europa de manera directa. Por supuesto, y dentro de ese contexto que usted menciona, Draghi en Italia, que ha sido también obligado a dimitir. De hecho nos quedan 10 minutos de programa, y entonces cedería yo la palabra a Kurt, luego a Guadalupe y a usted para que puedan realizar sus comentarios y sus conclusiones finales, que nos dejen muy inquietos para hacer nuestra propia labor de investigación, a la audiencia y a un servidor, y estar pendientes de esto que usted menciona, que me parece crucial en este momento, el efecto boomerang. Adelante, Kurt. Sí, muchas gracias. Es interesante, ¿no? Comparar los titulares de los medios al principio de la guerra con Ucrania, ¿no? Con lo que estamos viendo en los titulares ahorita, ¿no? Mencioné en mi primera intervención qué tan controlado
¿no? Ese sistema mediático en Estados Unidos. Y ahí al principio de esta guerra había, bueno, los típicos titulares, ¿no? Que uno esperaría, ¿no? Las sanciones van a ser, chillar a Rusia, va a pegar a sus élites, va a tronar, al rublo, ¿no? Es decir, Putin va a estar en sus rodillas en cuestión de semanas, ¿no? Titulares así, ¿no? Sin exageración. Ahora lo que estamos viendo ahora, unos cuantos meses después, es toda la tentativa de manejar expectativas que ellos mismos inflaron hasta los cielos, ¿no? El rublo no se ha devaluado, incluso se ha pues apreciado, ¿no? Y guerra de proxy o guerra de terceros que Estados Unidos está llevando a cabo en Ucrania, y no podemos dejar de vista el golpe de Estado que propició Estados Unidos en 2014, ¿no? Hablando de golpes de Estado. Ha hecho que Rusia haya reforzado sus vínculos con otros grandes actores en el mundo, incluyendo India, ¿no? Incluyendo Pakistán, incluyendo a China, ¿no? Es decir, ha acelerado la creación de fuerzas de contrapeso en el sistema global, ¿no? Es decir, Estados Unidos se ha disparado en el pie en ese sentido, si su meta, como siempre es el dominio total, ¿no? Y lo que quiero terminar es con el pensamiento de que Estados Unidos en una fase así podría ser incluso más peligroso, ¿no? Es como una estrella que está en fase de colapso hacia adentro, ¿no? Que a veces causa estragos en su sistema solar, ¿no? De implosionar. De implosionar es la palabra, ¿no? Entonces, donde antes Estados Unidos dominaba económicamente, ¿no? A regiones del mundo, ahora no puede depender de dominio económico así, ¿no? Y la connivencia de las élites interiores de los países. Ahora tiene que, si quiere seguir accediendo a recursos naturales, que es la base de todo eso, es seguir teniendo acceso a recursos naturales, pues va a tener que, en el peor de los casos, usar más uso de la fuerza, más golpes, ¿no? Y más mano dura o combinado con tácticas de mano blanda para seguir desestabilizando países, que puede seguir siendo también causante de su acelerado declive. Podría estar entrando en esta fase. Y yo pienso que América Latina debería ser un manual, ya que está inoculado de tantos golpes de Estado de Estados Unidos, de cómo resistir esos golpes, porque ha mostrado que es el continente que más y mayor ha podido resistir esos golpes en los últimos 20 años, ¿no? Vemos, nada más para terminar, un Biden debilitado que va a Arabia Saudita pidiendo casi de rodillas que Arabia Saudita aumente su producción de petróleo. Y Arabia Saudita dice no, pues no, ¿no? Entonces, cuidado con una bestia como Estados Unidos cuando esta bestia está desestabilizada de lo que es capaz. Kurt, rápidamente, ¿hay un pulmón sano en Estados Unidos que pueda servir de contrapeso políticamente a esta situación de Estados Unidos y que pueda revertir esta situación interna de esta implosión también estadounidense? Lo veo muy difícil, Rubén. Como bien han dicho mis compañeros del panel, la política exterior en Estados Unidos es bipartidista y lo sigue siendo, ¿no? Ambos partidos acaban de aprobar un presupuesto militar de 840 mil millones de dólares con el apoyo de ambos partidos. Lo único que hay sería el ala Sanders, de Bernie Sanders y de la squad del Partido Demócrata, pero son muy pocos. Realmente han sido básicamente cooptados por la maquinaria del Partido Demócrata. Hemos visto que incluso la Sanders, cuando se trata de Rusia y otros elementos de política exterior, no son nada progresistas, ¿no? Lamentablemente. Entonces, va a tener algo que viene desde un movimiento desde abajo, ¿no? El movimiento sindicalista, Black Lives Matter, otros grupos de activistas de base, porque de los dos partidos grandes no va a llegar. No va a llegar. Guadalupe Correa. Bueno, yo quisiera de alguna forma tratar de no estar, pues,
matizar un poco nuestra percepción sobre el declive de los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un país muy poderoso, sigue siendo el país militarmente más poderoso del mundo. Las guerras representan para los estadounidenses recursos económicos. Hablo de las élites, ¿no? De nuevo. Y bueno, también hay que entender que esta élite de la que hablo, que no necesariamente ya podemos entender el mundo en liderazgos de un solo país, ¿no? Son bloques, son redes, son conjuntos de intereses. Estos intereses muy importantes, la familia Rockefeller, que tiene su dinero, por ejemplo, con otros grupos importantísimos de poder en fondos de inversión, ellos son los que hacen estas decisiones. Entonces, hay varias políticas que no solamente las establece un solo país, tenemos que entender quién está detrás de las decisiones que se toman, y además de todo, no estoy tan segura que Estados Unidos vaya necesariamente a un declive como lo estuvo la Unión Soviética en la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín. Es posible que sí, se ve a todas luces que eso está sucediendo, no hay un liderazgo claro, pero también en los 70 Estados Unidos estuvo en un momento pues de quiebre, y bueno, las guerras y algunos eventos que suceden también no nos permiten pues ver al corto plazo. Tenemos que ver un poco más a mediano plazo, y bueno, esta gran dependencia que se sigue generando, este supuesto avance de India, cuando India al interior del país las contradicciones son enormes, la pobreza es enorme, en Medio Oriente también, pues nos sigue mostrando que la élite es muy poderosa y que va a decidir dependiendo cómo se arreglen las cartas. No estoy tan segura que Estados Unidos vaya necesariamente al declive final. Vamos a ver, vamos a observar, y bueno, sí también veo otras fuerzas que nos llevan a un mundo cada vez más global, cada vez con los problemas más globalizados. Termino con usted, doctor Francisco Domínguez, allá desde la Gran Bretaña, del Grupo de Investigación sobre América Latina, Middlesex University en Londres, Inglaterra. Voy a tratar de resumirlo telegráficamente. En el periodo de su declive parece terminal, su decadencia que parece terminal, Estados Unidos está lanzando una ofensiva, una contraofensiva desesperada contra el multilateralismo. Esa es la primera cuestión. Y esto dicta toda su política exterior en cada uno de los rincones del mundo, incluyendo continentes, así como países individuales. La consecuencia de esto es que Estados Unidos trata de forzar a todos los países del mundo, el más lacayo de todo es Europa, a adoptar su política exterior o adoptar políticas que benefician su posición como imperio, lo que produce una baja en los estándares de vida y en el desempeño económico de estas naciones de manera dramática. Por ejemplo, en el caso de Europa depende dramáticamente de la inversión china porque no tienen suficientes recursos ellos mismos para el tamaño de la inversión que se requiere, y dependen completamente de la energía que viene de Rusia. Lo que propone Estados Unidos es prácticamente catastrófico para Europa. Desde el punto de vista de América Latina, nosotros sabemos y hemos sacado la conclusión que tenemos que orientarnos hacia ese mundo multipolar que ya está ocurriendo. Asia está haciendo lo mismo, y lo mismo está ocurriendo con África. Sin embargo, hay un último punto que me gustaría plantear con respecto a la cuestión de América Latina. Nosotros hemos sacado las conclusiones y el continente está avanzando en la dirección correcta porque está eligiendo y optando por administraciones progresistas que quieren crecimiento y justicia social. Esto no es fácil de conseguir, pero esa es la línea de orientación, la línea de marcha. Sin embargo, los países de América Latina saben perfectamente que a menos que ellos desarrollen la integración regional, como lo habían comenzado en la década dorada de 2002 hasta 2014, no tienen posibilidad de avanzar. El gran problema de todo esto es que Estados Unidos obliga a todo el mundo a sufrir y no tienen nada que ofrecer salvo miseria, paquetes de austeridad y guerra. Esto no puede funcionar.
Doctor Francisco Domínguez, le agradezco mucho. Doctora Guadalupe Correa, muchas gracias. Kurt William Hagbard, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Contexto en la Octava. Gracias en verdad a los tres. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, estimados amigos, esta noche, a propósito del tema que hemos venido tratando, me voy a despedir con una frase del libertador de Cuba, José Martí. La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre. José Martí, libertador de Cuba. Les invito para que nos acompañen el próximo sábado, 8:30 de la noche, en Contexto, aquí en la Octava, y la programación de todos mis compañeros a lo largo de los diferentes espacios de esta opción informativa para usted. Gracias, buenas noches, que descanse. En Contexto. 81.400 personas da und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.